Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Comenzaré dando una breve biografía del autor. Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, nació en 1903 en la India británica y a los pocos meses se mudó a Inglaterra. Después de haber vivido una infancia tranquila en el seno de una familia de impecable moral, asistió a Eton, colegio inglés de mucha tradición y prestigio, tras lo cual hubiera podido despegar hacia los altos círculos intelectuales de Oxford y Cambridge, y así asegurarse un lugar dentro de lo que él llamaba la inteligencia británica. Sin embargo, Orwell buscaba congruencia entre sus ideas y su vida, y trabajó siempre porque su escritura reflejara su postura personal de la misma manera en que su vida era regida por su ideología. Sentía un enorme interés por la gente trabajadora y por lo tanto quiso conocerla a través de la experiencia directa. Apenas salió de Eton, Orwell viajó a la India e ingresó a la policía, para la cual trabajó durante 5 años. Ahí aprendió sobre lo absurdo del poder y comenzó a darse cuenta de que las instituciones políticas y gubernamentales no siempre cumplen con sus funciones. En 1929 viajó a París y trabajó como lavaplatos y peón de cocina. Experiencias ambas que le mostraron la otra cara de la moneda, la del grupo reprimido. En 1945 publicó Rebelión en la Granja, una irónica sátira de la Revolución Rusa y de cómo ésta fue traicionada por Stalin. En 1949 publica 1984, una distopía futurista con la que critica el estalinismo ruso y se ha servido también con el paso de los años para las críticas más duras contra el capitalismo occidental. Un año más tarde, en 1950, George Orwell falleció. Los personajes principales que veremos durante la lectura son el Sr. Jones, Napoleón y Snowball. El Sr. Jones es el dueño de la granja y un alcohólico. Este personaje aparece al inicio de los 2 primeros capítulos hasta que es echado de la granja por una rebelión. Napoleón es un cerdo que da comienzo, junto con Snowball, a la rebelión en la granja, de personalidad fuerte pero con una gran astucia. Este personaje, con el pasar del tiempo, se va volviendo el dictador de la nueva granja de animales. Snowball es el segundo cerdo en que participó en la liberación de la granja. Este personaje demuestra mucho ingenio con los innovadores proyectos que propone, pero debido a la falta de carácter es echado por Napoleón. El antagonista en este cuento es difícil de decidir, ya que bien podrían ser los humanos en general, el Sr. Jones, los animales mismos o simplemente los cerdos. Depende de a quién le preguntes. Para mí, el antagonista principal es Napoleón. Este cuento nos narra la historia de una granja llamada la Granja Manor. En esta granja hay animales, todo lo que esperas en una granja, como caballos, cerdos, ovejas, perros, burros, etc. Un día el cerdo más viejo convocó a todos los animales en el granero y le dijo que había tenido una visión en la que los animales se rebelarían y los humanos ya no tendrían el poder sobre los animales. Los incitó a que se rebelaran contra el sistema que había reinado por ya muchos años. La rebelión ocurrió. Dejaron fuera al Sr. Jones y a su esposa, quienes eran los dueños de dicha granja. Los animales crearon un sistema en el cual todos los animales son iguales y tratados de forma digna. Los cerdos se pusieron de frente a esta rebelión y fueron los que controlaron todas las tareas que los demás animales tenían que hacer. Durante los meses y años de esta rebelión comenzaron a surgir algunas diferencias entre los animales, ya que reclamaban que los cerdos no participaban en las labores de la granja, y de igual forma comían incluso más que los demás animales. Los cerdos contestaban que su labor era más intelectual y que era mucho más cansado que realizar labores físicos. Los animales aceptaban esta decisión, pero aún con algunas dudas. Durante la rebelión se acordó que ningún animal se comportaría como un humano, y se establecieron 7 mandamientos que todos los animales debían seguir. Conforme pasa el tiempo, los cerdos cada vez se iban convirtiendo en lo que juraban destruir. Violaban los mandamientos que en un principio se dictaron, los modificaban a su gusto para que a ellos no les afectara, terminaron mudándose a la casa del Sr. Jones, usaban retrete, leían el periódico, comerciaban con otras granjas aledañas, dormían en camas, en fin. Al darse cuenta, los animales se asomaron a la ventana de la casa con mucho cuidado.
vieron a los cerdos jugar naipes con los humanos. Ellos ya no podían distinguir quiénes eran los cerdos y quiénes los humanos. Este cuento deja claro que tener el poder te cambia. Cuando los animales eran sometidos por los humanos, los animales vivían bien. No en excelentes condiciones, pero vivían bien. Cuando los cerdos tomaron posesión de autoridad, esto los llevó a la codicia. Siempre querían más y más, dejando a un lado las necesidades de los demás animales. Aprovechando el poder que tenían, se beneficiaban personalmente ellos y disfrutaban todas las comodidades que el ser humano podría tener, asumiendo ellos que los cerdos eran superiores que los demás animales. Todo esto es una alegoría a lo que sucede en las dictaduras e incluso, claro que sí, en algunas democracias. Al que está al frente es el que tiene el poder. Los demás no importan, solo producen. Son prescindibles ante el gobierno. Esto nos pone a pensar si en verdad el sistema en el que vivimos es equitativo y no nos está quitando nuestros recursos, como lo hacen los cerdos en el cuento.